Estamos en el día de hoy en entrevista con el señor Gustavo Andrés Piedrahita Forero, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Cómo está, señor Gustavo? Hola, muy bien, muchas gracias. Me alegra bastante. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta entrevista preguntando pues cuáles son los servicios de conciliación y arbitraje a los que las sociedades pueden acceder. Pues mira, básicamente nos referimos a un portafolio de distintos mecanismos de resolución de controversias que están destinados, por supuesto, a las empresas, pero también al comerciante persona natural o a quien no ejerza actividades mercantiles. Y entre ellos encontramos no solo el arbitraje, sino también encontramos la conciliación, la amigable composición, la insolvencia de persona natural no comerciante y la reciente insolvencia empresarial, que era un decreto que se expidió en momentos de pandemia, el decreto 560 del año 2020, y que hace un par de semanas el Congreso de la República lo aprobó en cuarto debate y último debate para hacer legislación permanente. Entonces son varios mecanismos dentro de un portafolio que lo que busca es darle a la comunidad mecanismos para que puedan resolver de manera pacífica sus controversias. Ok, listo, perfecto. Y bueno, para poder acceder a los servicios de conciliación y arbitramiento empresarial, es necesario que la empresa, a través de sus socios, pacte la posibilidad de utilizar mecanismos de conciliación amigable, composición o arbitramiento en los estatutos de actas de la Asamblea de Accionistas. Pues digamos que hay distintas maneras. Una de ellas, y para acceder a cualquier mecanismo, y es importante hacer énfasis en eso, para acceder a cualquier mecanismo de resolución de conflictos requieres básicamente la autonomía, la voluntad. Tú a nadie le preguntas si quiere demandar o si quiere ser demandado, eso no se lo preguntas a nadie, pero cuando acudes a un mecanismo de resolución de controversias sí tienes o tiene que haber previamente o posteriormente la aceptación de las partes de acudir. Entonces, en el arbitraje, por ejemplo, obviamente en la cláusula compromisoria que aparece en los estatutos de la sociedad, pues tú decides que cualquier controversia relativa a la ejecución de las actividades de la sociedad se pueda resolver por arbitraje. Entonces, ahí ya previamente los socios han acordado que así sea. Pero si, por ejemplo, los socios omiten, no incluyen en los estatutos esa posibilidad, nada indica que no lo puedas hacer, porque posteriormente puedes suscribir algo que llamamos el compromiso, donde las partes acuerden que cualquier controversia o diferencia puede resolverse a través de arbitraje. Entonces encontramos no solo lo previo, que es en la cláusula compromisoria, sino también en el compromiso que es posterior cuando la cláusula no sea firmada. Y así en todos los demás mecanismos. En la conciliación, por ejemplo, pues obviamente tú tienes que convocar a la otra parte a una audiencia de conciliación y la otra parte tiene que ir a la audiencia para que puedan sentarse a conversar y a tratar de encontrar una solución. Entonces, fíjate que en todos los elementos y en todos los mecanismos siempre va a requerirse que las partes se pongan de acuerdo para resolverla. Exacto, sí, señor. Bueno, otra pregunta es, ¿puede quedar a libre disposición de los socios sin necesidad de estipularlo formalmente? Claro, porque puede ser o previamente, como te digo, en la cláusula compromisoria, que antes de, cuando estás estructurando tus estatutos de tu sociedad, tú te pones de acuerdo y dices, venga, establezcámosle una cláusula compromisoria para poder acceder al arbitraje societario con cualquier situación que nos lo indique, o cuando te das cuenta que ya tienes el conflicto, pero no tienes la cláusula. Entonces te puedes ir a buscar a través del compromiso la posibilidad de acceder al arbitraje. Puede hacerse en los dos momentos. Obviamente lo más recomendable es dejarlo previo para que a futuro no tengas problema en que todos estén de acuerdo y que todos la quieran firmar. No, tú simplemente ya la tienes prevista, por consiguiente es mucho más fácil activarla. Ok, perfecto. Y a través de la figura de conciliación y el arbitramiento, ¿cómo se puede prevenir o mitigar los conflictos empresariales, especialmente los societarios, cuando se desatan crisis económicas dentro de las empresas? Yo creo que ahí lo más importante es tener establecida la figura. Es decir, cuando tú ya tienes establecida un mecanismo que te permita resolver anticipada y extrajudicialmente las controversias, pues ya de entrada estás previniendo algo. Estás previniendo un litigio largo, un litigio costoso en cuanto a tiempos, y te va a permitir acceder a mecanismos o a resoluciones más efectivas con mucho más tiempo. Entonces, lo primero es poder o estar establecida, dejar plasmada la figura. Cuando ya la tienes establecida, cuando eso ya es una prevención en sí misma, ya empiezas a actuar en el marco de la relación societaria y ahí empiezas a establecer mecanismos de diálogo, puedes establecer mecanismos de tratar de arreglar directamente las controversias antes de acudir a otra cosa. Entonces ya los socios se pueden poner, digamos, de acuerdo
en buscar cómo se va a resolver el conflicto. Aquí lo más importante es poderlo resolver anticipadamente. A nadie le sirve litigios y controversias que duren 15, 16 años. Aquí lo que nos interesa es la resolución rápida y por eso tener la cláusula establecida y acordar acogerse a mecanismos de resolución de conflictos ya es una prevención en sí misma. Exacto, sí, señor. Bueno, y en caso de existir divergencias entre los socios de una empresa, ¿el servicio de conciliación y arbitramiento empresarial está disponible para cualquier tipo de sociedad? Para cualquier tipo de sociedad, incluso, como te decía, ni siquiera tiene que ser sociedad. Para acogerte a un arbitraje puede ser una persona natural, comerciante, o incluso puede ser quien no ejerza actividades de comercio. Es decir, es un mecanismo de resolución de controversias que lo único que requiere es que las partes hayan decidido que lo quieren hacer. No necesitas nada más. Entonces, si tú previamente, cuando estás redactando la cláusula del contrato, cuando estás redactando los estatutos de la sociedad, cuando estás redactando cualquier universo que te permita vincularte con alguien, tú previamente puedes elegir o determinar si llegamos a tener una diferencia, acudamos a arbitraje. Y ahí ya, muy sencillo, redactas la cláusula. Y aquí un elemento importante, la redacción de la cláusula tiene que hacerse con una técnica jurídica. Aquí es un tip y unas recomendaciones. No nos pongamos a inventar sobre lo que ya está inventado, porque esas cláusulas ya están. Tú te metes a la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá o del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara y ahí encuentras las cláusulas redactadas, porque la eficiencia del procedimiento también va en la redacción de la cláusula. Entonces no inventemos lo que ya está inventado, copiemos y peguemos y la llevamos y así ya podemos acceder a los mecanismos. Pero el mensaje es: esto es para todos. Esto no es solo para las grandes empresas, esto no es solo para los empresarios, no, esto es para todos. Todos los que quieran resolver sus controversias de una manera diferente. Ok, listo, sí, señor. Al momento de presentar una solicitud de conciliación y o arbitraje empresarial, ¿esta puede ser presentada por uno de los socios o por todos? Pues mira, esto va a depender mucho de lo que habíamos hablado anteriormente. Si tú ya tienes pactada la cláusula compromisoria en los estatutos de la sociedad, con que uno de los socios convoque el arbitraje ya será suficiente. ¿Por qué? Porque todos previamente han dicho que se acogerán en caso de que exista la diferencia. Si tú no la tienes pactada, ahí sí tienen que concurrir todos y suscribir lo que hemos denominado el compromiso. Entonces, va a depender de cómo lo hayas establecido. Reitero, lo normal y lo más aconsejable es que se pacte previamente, porque eso va a dejar la libertad a cualquiera de los socios para que en el momento que alguno incumpla con sus obligaciones contractuales, pues puedas acudir al arbitraje, pero va a depender mucho de lo que tengas. Ok. Para acceder a la mediación y al arbitraje en procesos de recuperación empresarial o insolvencia, ¿qué requisitos deben cumplir las empresas y cuáles serían los costos, teniendo en cuenta que se trata de empresas en situación económica inestable? Pues mira, esto es un elemento interesante, pero además muy importante para todo el ecosistema empresarial, porque este es la nueva vigencia de un decreto que se expidió en épocas de pandemia. En el año 2020 el Gobierno Nacional expide el decreto 560 y a través de ese decreto se podían adelantar ante las cámaras de comercio procesos de recuperación empresarial. Infortunadamente ese decreto pierde vigencia el año pasado, es declarado inconstitucional y la Superintendencia de Sociedades, con una muy buena iniciativa, lo presenta al Congreso de la República nuevamente y en cuarto debate, hace un par de semanas antes de que se acabara el periodo legislativo, se revive ese procedimiento. Aún estamos a la espera de cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque acaba de ser expedido nuevamente, luego todavía no se ha convertido en ley de la República porque falta la sanción presidencial. Pero es evidentemente una gran noticia, es evidentemente una posibilidad para todos los empresarios, porque en ese momento, cuando se expide en el año 2020, se permitía que cualquier empresa pudiera acogerse, no habían excepciones, la ley 1116 tiene unas excepciones, aquí se limitaban esas excepciones y se dejaba libre para que todo el mundo pudiera acogerse, empresas prestadoras de salud, entidades financieras, es decir, todo aquel que sintiera que tuviera la necesidad de sentarse a negociar sus pasivos con sus deudores, con sus acreedores, podía sentarse a negociarlo. Entonces es una gran noticia. Vamos a ver cómo termina por resolverse en cuanto a la misma reglamentación, porque claramente, tú lo dices en la pregunta, pues son empresas en crisis, ¿no? Nadie se acoge a un procedimiento de esto si le está yendo muy bien. Se acogen es porque precisamente no les está yendo bien. Y en ese sentido, el reglamento que estaba en esos momentos del año 2020, te hablo, tenía unas tarifas muy reducidas. Te estoy diciendo que habían 3 rangos donde las empresas se movían dependiendo de los pasivos que querían recuperar y estábamos hablando de
de procedimientos no tan costosos. Entonces estamos esperando, estamos a la espera de que termine, de que se sancione la ley para saber exactamente cómo queda, pero lo cierto es uno, que es muy buena noticia, dos, que a través de esto se puede ayudar a proteger todo el ecosistema empresarial, seguir construyendo el tejido de los empresarios, y cuarto, esperamos que se siga manteniendo con las tarifas que estaba, que era un procedimiento realmente poco costoso. Ok, de acuerdo con las tarifas designadas para acceder a los servicios de conciliación y arbitramiento empresarial, sobre conceptos se tasan dichas tarifas para las empresas. ¿Resulta muy costoso el acceso a este servicio? No es costoso, y aquí hay que hacer tal vez una diferenciación, y una cosa son los servicios con costo y otra cosa son los servicios costosos. Aquí no estamos hablando de servicios costosos, aquí estamos de que son servicios que tienen costo. Cuando tú acudes a un centro privado, entiende, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es por el que hablo en este momento, pues tú estás acudiendo porque estás buscando, dentro de muchos, tres cosas. Uno, especialidad, es decir, que te resuelva la controversia. Es una persona que de verdad sea experta en el tema. No vas a llegar a ver con qué te sales, no. Si tú tienes un conflicto de propiedad intelectual, sabes que el que te lo va a resolver en realidad sabe de propiedad intelectual. Si es de comercio electrónico, estoy hablando de cosas técnicas, pues tu controversia te la va a resolver alguien que en realidad sabe. Dos, eficiencia, porque es un procedimiento rápido, es un procedimiento que puede encontrar resolución de controversias entre más o menos 14 y 18 meses si estamos hablando de arbitraje, entre 4 semanas si estamos hablando máximo, si estamos hablando de conciliación, y más o menos entre 6 o 7 meses si estamos hablando de amigable composición. Entonces ahí encuentras respuestas rápidas, más aún si te das cuenta que un procedimiento judicial puede durar entre 14 y 17 años más o menos. Entonces estoy hablando de meses contra años. Y el tercer elemento tiene que ver con tecnología. Tú necesitas poder tener audiencias a través de mecanismos virtuales, claro. Tú necesitas poder enradicar tus documentos mediante plataformas tecnológicas, pero no me quedo únicamente con estas dos. La administración del caso, poder consultar el expediente, poder aportar las pruebas, poder hacer todo desde tu oficina, desde tu casa o desde tu celular, sin la necesidad de tener que acudir y desplazarte. Son tres elementos que claramente diferencian los mecanismos de la justicia ordinaria. Entonces, ¿con costo? Sí, pero tú estás pagando por eso. ¿Costoso? Pues tendría el empresario que hacer un paralelo, decir, ¿cuánto me cuesta un proceso que dure 18 años sin pagar un peso directamente, pero cuánto es el tiempo y el costo de la oportunidad que estoy teniendo, y cuánto me cuesta un procedimiento por el que pagué, pero encuentro la resolución en 14 meses? Igual, si tú te pones a mirar todo eso que te acabo de decir frente allá, el valor monetario, pues son procesos que no son realmente costosos. Ok. ¿Cuál es el alcance de los medidores designados por el Centro de Conciliación para determinar si se accede o no al acuerdo de insolvencia empresarial? Una vez aprobado el acuerdo, ¿debe ser puesto a consideración de un juez competente? Mira, este procedimiento tiene unos grandísimos beneficios. El primero de ellos es que el mediador, obviamente, es una persona imparcial, como tiene que ser un mediador, tiene que tratar de poner a las partes de acuerdo en sus posturas, pero su labor es la de poner a las partes de acuerdo, acercar las posturas y tratar de que las partes finalmente hagan un acuerdo. Al final de eso se somete a votación, y cuando hayan ausentes o disidentes, es decir, personas que no votaron el acuerdo o personas que lo votaron negativamente, a esas personas y solo con esas personas las puedes llevar a un mecanismo de validación. Entonces es diferente a otros procedimientos donde sí o sí el acuerdo había que llevárselo al juez del concurso, al superintendente de sociedades, ¿no? Aquí no, aquí solo lo llevas si hay ausentes o hay disidentes. Eso hace claramente que los tiempos se acorten. Estamos hablando que ante la superintendencia de sociedades un procedimiento de reorganización fácilmente puede llevarse entre 14 meses, 14 y 17 meses. Aquí estos procedimientos estaban pensados en hacerlo en 3 meses. 3 meses es un tiempo muy eficiente, porque además de eso siempre habrá detrás un comerciante que no tiene cómo pagar la nómina, que no tiene cómo pagar las facturas, que ya lo están empezando a llamar los acreedores. Entonces todo eso hace una casi que tormenta perfecta para que necesites una resolución rápida. Entonces, como gran beneficio, lo tienes que la validación solo la haces siempre y cuando hayan ausentes y disidentes que quieran ir a validar y al que le quieras hacer efectivo a esas partes el acuerdo inicialmente acogido. ¿Cuál es el alcance y la finalidad del mecanismo de conciliación y arbitramiento, y por ende de los centros de conciliación dentro del trámite de insolvencia empresarial y para la aprobación o aceptación del trámite de insolvencia? Aquí hay que decir, y es que los centros, en todos los procedimientos y mecanismos que manejamos,
somos meros administradores del procedimiento. Nosotros no somos los árbitros, nosotros no somos los conciliadores y nosotros no somos los mediadores. Somos quienes desarrollan y operan logísticamente los procedimientos. Entonces, en el caso que me preguntas, pues, ¿cuál es la función de los centros? Brindarle a los empresarios, a los usuarios y a los operadores en general, brindarle los mecanismos y alcances tecnológicos necesarios para que su labor la hagan adecuadamente. Luego, nosotros no validamos acuerdos, digo nosotros los centros, no realizamos las mediaciones, pero sí ponemos a disposición de todo el ecosistema la posibilidad de que lo tengan y las posibilidades de tener a los mejores mediadores, a los mejores árbitros, a los mejores conciliadores, a los mejores amigables componedores para ponérselos a disposición de la comunidad jurídica y a la comunidad empresarial para que digan, oye, allá en realidad se resuelven controversias. Es que los indicadores y las estadísticas, o más bien los datos están para demostrar lo que uno habla. El dato mata el relato, dicen por ahí, y tú te das cuenta, este centro, el centro de los centros privados, pero hablo de la Cámara de Comercio de Bogotá, tiene acuerdos o tiene porcentajes de acuerdo del 89%. Quiere decir que 10 personas que llegan, casi 9 se van con un acuerdo. Hay muy pocas personas que en realidad llegan acá y salen sin un acuerdo. En procedimientos arbitrales, solo el 1% de los laudos arbitrales se han anulado. Es decir, este lugar brinda seguridad jurídica específicamente, es por lo que te digo, porque tiene los mejores operadores, pero además porque los centros brindan, o este centro en particular, brinda el mejor servicio posible para la comunidad empresarial y para la comunidad jurídica. Gracias, señor Gustavo, por esta información. No sé si te gustaría dejar alguna recomendación para nuestros empresarios. Yo simplemente diría algo muy sencillo, y es, hay que creer en los mecanismos de resolución de controversias. Los indicadores de la congestión judicial nos demuestran que los despachos judiciales en realidad están llenos, y están llenos porque la gente demanda por cualquier cosa, pero además porque los mismos despachos, sus carencias incluso tecnológicas que tienen, pues los llevan a que en realidad la congestión sea mucha. Por esa razón, en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia se establece la posibilidad de acudir a mecanismos de resolución de conflictos. Habla de privados investidos con la facultad de administrar justicia, es específicamente para eso, para incorporarse a la administración y ayudar a resolver controversias. No pensemos en los mecanismos de resolución de controversias como una competencia de la justicia ordinaria, porque no lo es. Es un mecanismo que le ayuda a la justicia ordinaria, y los factores de congestión son muy altos. Entonces, si un gran porcentaje de personas de usuarios entienden que los mecanismos de resolución de conflictos brindan la misma seguridad jurídica y dotan de un poquitico más de rapidez en la resolución de los procedimientos por un costo que ni siquiera es muy alto, como ya dije, la diferencia entre costoso y con costo, pues vamos a entender y vamos a empezar a utilizarlos más. La utilización de los mecanismos es muy baja, hemos venido creciendo, pero la utilización sigue siendo muy baja. Si seguimos enfatizando en las bondades y las ventajas, y seguimos enfatizando en que no es una competencia de la administración de justicia, sino es un complemento de la misma, vamos seguramente a impulsarlos muchísimos más. Ok, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. La idea es pues subir esta información a nuestra página web y a nuestra revista. Dar nuevamente las gracias por haber participado con nosotros. No, con ustedes por invitarme, muchas gracias.